Entonces, más allá de mejorar la sola infraestructura hospitalaria, era necesario que hubiese confianza de los ciudadanos, de los usuarios en el sistema de salud. Y ustedes saben que se ha perdido la confianza en el sistema de salud. Algunas personas incluso acuden con mayor confianza, no todas, pero acuden con mayor confianza a muchos médicos tradicionales, a curanderos, a la medicina tradicional, a la homeopatía, a cualquier otra cosa, más que en el sistema de salud. Entonces, esto también es como consecuencia de esa pérdida de confianza en el médico, de ese trato a veces no humanizado que damos. Entonces, mucho ojo porque también esto parte de nuestra actitud y de nuestro comportamiento. El otro gran componente de la política es que el sistema de salud se tiene que mantener, que el sistema de salud tiene que ser sostenible, y aquí entra la gran controversia de lo que ustedes también conocieron, de lo que siempre se ha propuesto de una reforma al sistema de salud. Mucha gente y muchas personas tenemos ciertas críticas contra las administradoras del régimen de las EAPBs, pero Colombia por el momento no tiene una alternativa para decir, vamos a desaparecer esas EPS, y entonces la pregunta es, ¿quién va a manejar los recursos del sistema de salud? Y no solamente es ponerlos a administrar, ¿quién los va a manejar? Es que hay un concepto, hay un concepto en salud que se llama el riesgo financiero en salud. ¿Y qué quiere decir eso? Que el mantener a toda la población sana en Colombia valdría mucho más de los cerca de 50 billones de pesos que cada año se dejan para el sistema de salud. El presupuesto de todo Colombia, el presupuesto para este año es de alrededor de 330, 350 billones de pesos, de los cuales aproximadamente 50, 60 billones son para el sector salud. Si yo quisiera que de manera mágica todo el mundo estuviera atendido y estuviese con los tratamientos sin que faltara nada, esa platica no alcanzaría. Entonces, hay un riesgo, además del riesgo en salud, hablando del sistema de salud, hay un riesgo financiero. Entonces, esos pacientes, hay pacientes, por ejemplo, con enfermedades huérfanas. Las enfermedades huérfanas son todas aquellas enfermedades que son muy, como su nombre lo dice, muy raras, muy escasas, y esas enfermedades se producen en una proporción de más o menos una en 2.500 personas, una en 5.000 personas. Es muy rara. Si uno habla de hipertensión, pues Colombia tiene casi como, debe tener como 10 millones de hipertensos y unos 4 millones de diabéticos, si los buscáramos a todos. Pero esas enfermedades huérfanas, entonces hay ciertas enfermedades huérfanas que la atención de solo una persona puede valer 1.000 y 2.000 millones de pesos. Los medicamentos tan costosos, y el paciente generalmente ni va a superar el cuadro, pero sí le va a ayudar a mejorar su sintomatología. Entonces, todo ese entramado de complicaciones, no hay quien se haga cargo en el país de toda esa problemática. Es decir, no es venga yo afilio a todos los funcionarios de la universidad y entonces yo pienso que voy a hacer una gran fortuna administrando la salud de toda esa cantidad de profesores y de trabajadores de la universidad, pero por ahí me resulta un hipertenso, perdón, un paciente, varios pacientes con cáncer, varios pacientes renales, y allí esas enfermedades son muy costosas. De manera tal que toda esta complicación pues es mucho más compleja. Fácilmente todavía en Colombia no tenemos alternativa. Esos candidatos que a veces dicen, voy a reformar el sistema de salud de Colombia acabando las EPS. Yo quisiera ver cómo es que lo van a cambiar, porque no es fácil. Y yo no estoy aquí ni defendiendo las EPS, porque bastante duro que sí les doy con todo lo que dejan, no hacen y lo que dejan de hacer, pero en el momento no hay una alternativa para que otra cosa que no sean las EPS asuma la administración del riesgo en salud, no solamente la administración del riesgo en salud como tal, sino la administración del riesgo financiero. El otro postulado de la política es que definitivamente debemos reforzar la medicina preventiva, la medicina familiar, la medicina comunitaria,
es necesario con todo lo que está pasando y nos sale más barato prevenir las enfermedades, vacunar, por ejemplo, sale más, las vacunas pues no son gratis, el país las compra, se las compra al fondo de vacunas de la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana no produce las vacunas, la Organización Panamericana de la Salud se las compra a los laboratorios y logra vendérsela de manera sostenida a los países. Sin embargo, es más barato comprar una cantidad de vacunas que tener un poco de niños con sarampión, con difteria y mucho más críticos si se nos van a morir esos niños. Otro componente de la política es el que hace referencia a la interculturalidad. Ese componente hace referencia a la necesidad, la obligación que tiene el sistema de salud de hacer esas adecuaciones interculturales debido a que Colombia, como lo dice la Constitución Política, es un país pluriétnico, multicultural. Aquí hay más de 100 pueblos indígenas, hay afrodescendientes, hay población gitana, hay población runa, hay población, bueno, los gitanos y los run son los mismos, hay raizales, hay palenques, pero una cantidad de grupos que finalmente, aunque no son la mayoría del resto de los colombianos, son una minoría y sin embargo sus derechos tienen que respetarse, tienen que también reconocerse. Cuando yo hablo de interculturalidad en salud, lo que quiere decir es que yo respeto lo que la comunidad está pensando de la salud, de la vida, y en vez de ponerme a pelear con las parteras, y en vez de ponerme a pelear con los médicos tradicionales, lo que me toca es acercarme a ellos y concertar algunas acciones, coordinar algunas acciones y hacerlos parte del sistema de salud, de la vigilancia en salud pública de base comunitaria, de todas esas acciones para que al final del día la gente se deje atender, acepte las atenciones. De lo contrario, sucede como ha sucedido en el país, que las comunidades indígenas a las cuales yo no me acerco y a las cuales a la brava les quiero imponer la planificación familiar o les quiero imponer el parto hospitalario y salen corriendo, pues si no vienen al hospital. Entonces, esto es mejor conversarlo, concertarlo y además que tenemos la obligación desde el sector salud por todos los derechos de los pueblos ancestrales y por todo la constitución y por los acuerdos internacionales que Colombia ha tenido, que es necesario y es obligatorio que el país haga estas adecuaciones. Y el ejemplo más frecuente es todo lo que tiene que ver con la atención del parto. Si yo pretendo traerme una mujer agua desde la selva de la frontera con el Ecuador a que se deje hacer una cesárea en el Hospital Departamental de Nariño, la materna no viene de buenas a primeras. No viene por varias razones, por lo que ella piensa de su concepto de la salud, por lo que para ella significan incluso los colores en la enfermedad. Y esto cuando le estoy hablando de los colores, tal vez ya se los había mencionado, el color rojo en algunas comunidades indígenas de Colombia significa calor, y pues para nosotros también. Y el color gris y el color azul significa frío, lo asocian con el agua. Y en ese mismo orden de ideas, para muchos pueblos indígenas en Colombia, hay enfermedades que las ubican como enfermedades frías y enfermedades calientes. La malaria, el dengue, la tuberculosis, para las comunidades indígenas son enfermedades calientes. El parto, la diarrea y otras enfermedades son de la categoría de las enfermedades frías. Y para ellas, yo una enfermedad fría no la voy a combatir con agua. Me refiero a, si ustedes le preguntan, no sé si les haya pasado a las chicas, a las doctoras, que abuela, tengo cólicos, unos cólicos tremendos. La abuela no le va a decir, vaya, tómese una Coca-Cola que está en la nevera fría. La abuela le dice, venga, mijita, hágase un agua de canela y yo no sé qué más le echa, y eso es lo que le da. No sé si les haya pasado, pero sucedía y todavía se conserva eso porque tenemos esa carga de interculturalidad de nuestros ancestros,
de ese conocimiento. Entonces, la indígena va al parto, al hospital, y lo primero que hacemos, pues no está mal hecho, vaya desde un baño, una asepsia, antisepsia en la región perineal, y ella está diciendo, el parto es una condición fría, el muchachito está allá adentro en la bolsa llena de líquido amniótico, y esta enfermera y este médico, además de un poco gente que me están mirando, me están lavando con agua fría, porque a veces ni siquiera tenemos la delicadeza en este clima tan frío, de un agua tibiecita para los pacientes, y, y esa, si tiene el hijo una vez, no va a volver al hospital. Y esto que les estoy contando es producto de cuando hacemos las tesis, cuando nos sentamos a hablar con la gente y escuchamos a la gente, y luego traemos esto a la medicina de nosotros, a la medicina occidental, a la medicina alopática, tratando de que cuando alguien llegue a estos pacientes, se tengan en cuenta estos aspectos. De lo contrario, pues van a seguir las barreras sociales, culturales, y la gente va a preferir quedarse allá y no va a venir con gusto a tener a tener un parto a la institución hospitalaria por todas esas agresiones que para ellas sienten que nosotros propiciamos. La misma alimentación. Si yo le salgo a una gestante campesina, indígena, eh, no sé, en el Cauca se acostumbra un vaso de café, a veces frío, con una, aquí le llaman una hojaldra, una torta, no sé, esas personas no van a recibir eso. La persona, después de que tiene su parto, lo primero que quiere es un caldo bien cargado con plantas, con hierbas y algo caliente por toda esa concepción. Y yo trato de en mi medio hospitalario darle un huevo cocido, que a veces detestaba yo que a los pacientes pasaran dándole eso, porque entre otras cosas no los toleran muchos pacientes y empiezan a tener dolor abdominal, cólicos, y además están en un medio hospitalario donde hay un solo baño. Bueno, para 3, 4 pacientes nos complicamos la vida. Lo que les quiero decir es que de verdad que esta política, producto de la ley estatutaria de la salud, sí pensó en esto, sí pensó en que el sistema de salud debiera ser de veras centrado en las personas. Y por supuesto que sería incompleto todo el papel de la política si no pensaran en el talento humano. Talento humano que debe entrenarse, que debe aprender de interculturalidad, de medicina familiar, de políticas públicas, y que debe hacer uso de la telemedicina, de la telesalud. Ahora, la política país tiene un marco estratégico, tiene una fundamentación teórica, tiene un marco estratégico, y se resume en este marco estratégico basado incluso en los determinantes sociales de la salud que ustedes han estudiado desde el primer semestre que se encontraron conmigo. Por eso he insistido tanto, y en todas las conferencias y clases que les dé, que este concepto no pasará de moda porque lo tiene la política en Colombia. Si esto fuera un capricho de Harold Mauricio Casas, ya les hubiera mencionado una sola vez esto y para de contar, pero esto es la base del modelo de salud nuestro. Así no se cumpla, no se cumpla. Y el otro gran componente es este de atención primaria en salud. Atención primaria en salud con un gran componente de salud familiar. Lo que quiere decir que en la salud familiar deberá ser uno de los fuertes de la formación de mis estimados estudiantes de medicina de la Universidad de Nariño. O sea, no solamente ser unos muy buenos médicos clínicos, sino que tienen que ser unos expertos en salud familiar y comunitaria. Lo que vamos a tratar entonces de que ojalá nos permitan tener un par de visitas a terreno y organizar una visita de campo y ver las condiciones de las comunidades y tener esa experiencia ya para luego hacer un plan de trabajo de intervención con esas comunidades, y que lo seguiríamos madurando en el resto de la formación. Y esta plataforma estratégica, está, además de basada en atención primaria en salud, basada, por supuesto, en el cuidado de la salud. Aquí estamos nosotros, los médicos, las enfermeras,
y con un gran enfoque diferencial. ¿Por qué? Porque las comunidades, las personas, no viven todas amontonadas como en la ciudad. Las personas en el campo viven muy dispersas. Hay partes de Colombia donde es muy complicado ir. Cuando uno se va a la Alta Guajira y sale de Riohacha hacia arriba, hacia la punta de Colombia, no de paseo, sino de trabajo, y le toca ir a vivir varios días allá, se da cuenta de que esta Colombia tan extensa, hay ciertos lugares que además son muy remotos, muy complicados por su geografía, por su clima, y esa región, por ejemplo, la región de la Alta Guajira, donde llevan muchísimos años sin que llueva una sola gota, en consecuencia es un desierto a casi 40 grados de temperatura y no hay agua. Hágame el favor, allá el modelo de salud no será un hospital donde el médico está sentado con el pie cruzado esperando que los pacientes lleguen, sino será seguramente un equipo médico que ande visitando las rancherías y como se secan los pozos, entonces la gente levanta su ranchito y luego se va para otro lado y cuando uno ya vuelve a ver dónde estaban, ya no están, además que se puede perder en esa complejidad de ese territorio. No hay agua, no hay alimentos, con una temperatura de 40, ustedes imaginan, sin embargo, la gente vive allá y el sistema de salud tiene que tener una adecuación. Ahora, esta plataforma estratégica de nuestro modelo de salud, por supuesto que funciona ¿dónde? En los departamentos, en los municipios, funciona en los distritos. Y aquí lo que quiere decir es que está bajo la responsabilidad del gobernador, del alcalde, no del gerente, ni del director, ni del de salud. Está bajo la responsabilidad del jefe de ese territorio, insisto, el gobernador y el alcalde. A veces los alcaldes y los gobernadores creen que el tema de la salud es allá del médico en el hospital. No, eso es responsabilidad y esto así lo determinan las normas y también lo determina la ley 715 del 2001 que le puso las funciones a las entidades territoriales. Y por supuesto que los otros dos actores de esta plataforma estratégica son, por un lado, los prestadores, es decir, los hospitales, las clínicas, los médicos especialistas y las EPS, todas en conjunto para que el centro del modelo de salud sea realmente, deje de ser un carretazo y sea efectivamente una prestación de servicios de salud con todas las garantías para las personas. Ahora, la política país tenía que tener un componente operativo, es decir, cómo se operaba esta teoría, cómo se volvía una realidad. Y entonces, después de la plataforma estratégica que les acabo de mostrar, apareció el concepto de lo que fue el modelo integral de atención en salud que se llamó el MIAS, que se llamó, y ya les explico por qué, porque cuando llegó el nuevo gobierno lo mandaron a guardar y sacaron esta otra cosa que se llamó el MAIT, y le digo cosa porque sí fui una de las personas que más se opuso a que desmontaran este modelo integral de atención para sacar una versión más light, más ligera de ese modelo, pero que finalmente dicen recogió todos los componentes que tenía el modelo integral de atención. El modelo de atención integral, el MIAS, tenía 10 componentes. 10 componentes que eran fundamentales para concretar esa política y esos propósitos y que a la final del día dejara de ser un carretazo el que las personas tuvieran salud y tuvieran vida. En consecuencia, lo primero que tienen que hacer los territorios, acuérdense que les dije, la entidad territorial, las EPS o los hospitales, es saber dónde están prestando los servicios de salud. ¿Qué quiere decir? ¿Cuántas personas son? ¿Cuántas viviendas? ¿Dónde están? ¿Cuántas embarazadas? ¿Cuántos sintomáticos respiratorios? ¿Cuántos niños desnutridos? ¿Cómo están tomando el agua? Eso se llama caracterización. Y hay una caracterización que le corresponde al municipio y hay una caracterización que le corresponde a la EPS. Veamos pues cuál es cuál.
La caracterización poblacional, saber dónde están, cuántas viviendas, cuáles son los riesgos, cómo está el agua, cómo están las paredes, cómo está todo eso, es una caracterización que le corresponde al municipio, a la Dirección Local de Salud, a la gobernación. Se llama caracterización poblacional. Pero la otra caracterización individual le corresponde al asegurador. ¿Cuál es la diferencia? Mientras aquí yo pregunto, mientras en esta caracterización poblacional yo pregunto las condiciones de una comunidad y las describo, el número de casas, el número de personas, el número de muchachitos, cómo está la provisión de agua, el basurero, toda la información comunitaria, la EPS va a hacer la caracterización de cada una de las personas que están afiliadas a esa EPS. Entonces, debe saber que tiene tantas personas, tantos niños, tantas niñas, tantas mujeres, tantos hombres, debe saber los grupos de edad, debe saber el estado de vacunación, debe saber las enfermedades, debe hacer los tamizajes, debe saber absolutamente todo lo que tienen sus pacientes, y eso tendrá que ser almacenado en unos sistemas de información de manera tal que le mande unas alertas, de manera tal que si dentro del censo y de la caracterización de la EPS tiene 3 pacientes con VIH, tendrá que tener tal nivel de seguimiento de que esos pacientes deban estar siempre con metas terapéuticas, con una carga viral controlada, bien mantenidos los pacientes, sin infecciones oportunistas, con todos sus tratamientos, con todos sus exámenes, etcétera, 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 y lo tendrán que vigilar incluso con medios electrónicos. No quiero decir que le pongan un chip y anden detrás del paciente, sino que sus exámenes, cada que le tomen un examen a un paciente, debe reportarse a una central donde alguien de la EPS sepa, uy, mi paciente empezaron a bajarse los glóbulos blancos, mi paciente empezó a aumentar la carga viral, algo está pasando con ese paciente. Miren, mi paciente hipertenso, mi paciente diabético tiene una hemoglobina glicosilada que debe ser máximo 6 y anda en 9. Ese paciente me va a hacer una falla renal urgente, vayan a buscarme ese paciente. Entonces, esa es la diferencia. El siguiente componente de este modelo eran las rutas integrales de atención en salud. Muy importantes, las vamos a ver luego antes de finalizar el semestre, las que se hicieron y las que se siguen construyendo, y las rutas dicen qué hacer con enfoque de curso de vida y desde los entornos para evitar las enfermedades, para promocionar los estilos de vida saludable, para la detección temprana, para el diagnóstico oportuno, bla, 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 bla. Y de manera que está dicho en Colombia qué hay que hacer. Que no lo cumplan es otra cosa. La gestión integral de riesgo en salud, ¿qué quiere decir? Que a partir de esta caracterización que hace la entidad territorial y de la caracterización que hace la EPS, yo me tengo que ir detrás de los pacientes a hacer la gestión integral del riesgo en salud para evitar que las enfermedades se produzcan, para evitar que las personas se compliquen. Sebastián, vamos a hacer un pequeño break de 5 minuticos y quisiera que me dijeras hasta dónde nos podemos extender hoy. Vale, doctor. Oye, hasta las 10. Sebastián, ¿y es posible que luego podamos tener otro horario para ir completando, recuperando algunas de las clases mientras yo estuve en vacaciones o no? Pues yo ¿Lo ahorita conversan ustedes? Sí, señor. Sí, doctor. ¿Lo conversan? Porque sí quiero que no me falte ni un solo tema pues igual pues tenía que tomar las vacaciones y era mi derecho, pero era más impulsada por razones de salud y razones familiares que tuve que tomarlas, pero sí me gustaría tratar de recuperar el tiempo y ver algunos temitas que no quiero que se me pasen. ¿De acuerdo, Sebastián? Listo, vale, doctor. Sí, señor. Entonces, vamos a hacer, en mi reloj son las 9 de la mañana, nos vemos a las 9:10, ¿les parece? Listo, doctor. Aunque ya te fuiste, Sebastián, ya te fuiste hace rato a tomarte el entredía y nosotros no hemos ido. Ya nos vemos, Sebastián. Chao. Bueno, señor, Gracias. listo. Eres tan amable. Ok, gracias. Entonces, el
los componentes de este modelo integral de atención que con el cambio a lo que se denominó MAITE, pues quedaron algunos de forma directa y otros quedaron ahí como medio representados por otras acciones. Entonces, la gestión individual integral del riesgo en salud incluye esas acciones de búsqueda de los pacientes. Los pacientes, la hipertensión, por ejemplo, que es una enfermedad silenciosa, la hipertensión arterial, las personas empiezan a tener hipertensión arterial y no se dan cuenta de que la presión está elevándose, sino hasta cuando el paciente hace un ataque cerebrovascular o hace un infarto agudo del miocardio o tiene pérdida de la visión o el paciente ya empieza a tener alteraciones en su función renal o el paciente empieza a presentar otros síntomas cuando ya ha avanzado de manera importante la hipertensión. En la diabetes, y hay dos tipos de diabetes. Estas clases, yo lo que pretendo es que de una vez vayamos hablando de estos temas de salud familiar, de salud comunitaria, de medicina familiar, pero si hay la oportunidad de una vez para que se vayan llevando el mensaje de las enfermedades que más afectan a los colombianos y a los nariñenses. La diabetes, hay de dos tipos de diabetes. La diabetes tipo 1, que es generalmente empieza y se presenta en los niños, en los jóvenes, en los adolescentes, que no han tenido ninguna enfermedad ni han tenido ninguna patología previa, a veces las infecciones, y se produce una destrucción de las células beta del páncreas, donde se produce la insulina. Y entonces estos pacientes súbitamente llegan a los servicios de salud muy deshidratados, con muchísima sed, y empiezan inicialmente a tener poliuria. El síntoma de orinar se llama poli, mucho, uria, orinar. Muchas sedes, polidipsia. Y el paciente generalmente es un paciente que pierde peso rápidamente. Esa es como la característica más llamativa de los pacientes. Son pacientes jóvenes, son pacientes niños que súbitamente llegan a los servicios de salud. Y ojo, no nos podemos equivocar como médicos al sospechar esta enfermedad, porque ha pasado que llega el paciente, además con dolor abdominal, empiezan a creer que es un cuadro de una apendicitis, confunden el cuadro y no le hacen el manejo y lo que les sugiero es por favor pensar en esos problemas de salud que se están presentando frecuentemente. Esa es la diabetes tipo 1, que se produce por la destrucción de las células beta del páncreas, donde se produce la insulina. En consecuencia, pues no hay insulina y no hay quien mande a guardar el azúcar que anda volteando en la sangre, en las células, y anda, entonces permanece la glicemia elevada en la sangre, y le hacen un examen a un muchacho de estos y tiene un trastorno hidroelectrolítico, tiene la glicemia elevada, y si no hacemos nada, ese niño se nos puede morir en las siguientes horas o puede quedar con graves repercusiones metabólicas y de ahí en adelante. El manejo de esos chicos es muy complicado, generalmente con insulina inyectada, pues generalmente no. Eso, como se le destruyen las células productoras de insulina en el páncreas, esos muchachitos, esos jóvenes van a tener que tener insulina de por vida. Esa enfermedad no tiene reversa. Hasta ahora no hay nada que diga, venga, vamos a curar esa diabetes y vamos a menos que hicieran cualquier otro desarrollo, están pensando en células madre, están pensando en otras cosas, pero hasta este momento es una diabetes que no tiene curación y que requiere entonces un tratamiento. Ojalá que a esos chicos los vea el pediatra, ojalá el endocrinólogo pediatra, y someterse a un régimen dietario muy estricto, además con el acompañamiento de la nutricionista, de otros profesionales, de una actividad física moderada, de una vigilancia de su glicemia. Ahora esos chicos han desarrollado unos, como un chip donde le colocan con un brazalete en el brazo, y entonces le andan mirando, le anda censando en tiempo real
cómo está la glicemia y cómo puede andar colocándose insulina para que no haga un cuadro diabético. Eso ha mejorado muchísimo el pronóstico y el manejo de la diabetes en esos niños. La otra diabetes que es la diabetes del resto de la población es la diabetes tipo 2. Esta diabetes se produce por resistencia celular a la insulina, o sea, la insulina anda circulando de manera normal, pero las células se vuelven resistentes a guardar, eso ya lo tienen que ver o lo van a ver más adelante en fisiología y en bioquímica, cuando vean cómo es el metabolismo del azúcar y de la glicemia a nivel hepático, etcétera, etcétera, y cómo se produce el ciclo de Krebs y todo este componente biológico molecular de metabólico, y aquí solamente les menciono de manera genérica para que lo tengan presente. Entonces, el paciente diabético tipo 2, que tiene el páncreas bueno, que no se le ha destruido nada, que la insulina está buena, pero que se produce una resistencia a la introducción del azúcar en la célula, y en consecuencia el azúcar también anda circulando libremente en la sangre, y esto empieza a complicar todo el metabolismo, todo el componente osmolar de la sangre, todo el componente inmunológico del ser humano. En consecuencia, el paciente empieza a elevarse peso, es un paciente que está generalmente obeso y es un paciente que que no va a debutar agudamente en los servicios de salud. Es un paciente al que hay que detectarlo, al que hay que sospecharlo, puede empezar a presentar los signos y síntomas de una diabetes. El paciente tendrá mucha polidipsia, mucha poliuria, mucha polifagia. Polifagia es mucho apetito, muchas ganas de andar comiendo a toda hora, y como consecuencia de todo este trastorno metabólico, generalmente asociado al sedentarismo, este paciente empieza a subir de peso. Esta diabetes, a diferencia de la hipertensión, con esos síntomas y esos signos nos permiten hacer sospechar, entonces a esos pacientes hay que buscarlos. Generalmente este tiene un componente hereditario, generalmente el papá diabético tipo 2, la mamá diabética tipo 2, es muy probable que alguno de los hijos haga una diabetes tipo 2, y en consecuencia no tenemos que andar esperando a que el paciente llegue con un infarto, que llegue con una arteria tapada para empezar a buscar los exámenes. Entonces, la ruta de atención, las rutas que se sacaron están previstas para que después de los 18 años, y lo vamos a ver más adelante, cuáles exámenes habría que hacerle a los pacientes para descartarle que no sean diabéticos. No a todo el mundo. Una persona que es atlética, que hace ejercicio, que come saludable, que tiene un peso adecuado para la talla, que no está en obesidad, es una persona que pues fácilmente no vamos a creer que tenga una diabetes, a menos que tenga una sintomatología muy clara. El otro gran componente del MIAS, que también se quedó absorbido en el MAITE, es el ambiente territorial. Hay ambientes territoriales y también la estrategia, el marco estratégico. Hay que hacer adecuaciones del sistema de salud de acuerdo a cómo está organizada y cómo vive la gente. No es lo mismo planear los servicios de salud para Pasto que planearlos para la costa pacífica, o planearlos para el sector de Ipiales, o planearlos para el centro de donde está San Pablo, La Unión, etcétera, donde la gente vive un poco más cercana a regiones donde hay en cada 5 o 10 kilómetros encontramos una finca, una vivienda, y prestar salud en esas condiciones es muy complicado. El otro componente que tenía el modelo integral de atención eran las redes integrales de prestación de servicios, que justo en asocio con los ámbitos territoriales, lo que postulaba era que si yo vivo en Nariño, todos los servicios posibles me los ofrezcan en Nariño. O sea, yo no entiendo, y en esto no hemos podido avanzar sustancialmente, a menos que haya un ámbito territorial, y esto era tal vez de lo poco bueno que tenía la propuesta de la reforma que se tumbó a principios de este año. Era todo el tema de los de que la salud tuviera un carácter territorial, porque como hoy tiene un carácter nacional, entonces una EPS viene y afilia un poco de gente aquí en Nariño y les dice
pero yo les ofrezco aquí lo básico, pero si ustedes necesitan alguna especialidad de las que hay aquí en Nariño, yo no estoy obligado a contratar en Nariño, sino que yo se las ofrezco en Bucaramanga y perfectamente puede cualquier persona de estas ir a dar allá a Bucaramanga a que lo atiendan cuando tiene dificultades para irse acompañado. Además que no solamente es ir al hospital o a la clínica que me atienden, sino esa persona, mientras le dan la cita, mientras lo ponen a voltear por otros exámenes, dónde va a vivir, qué va a comer, etcétera, etcétera. Entonces, esto se complica. Este modelo proponía que ojalá todos los servicios se pudieran ofertar donde las personas viven. Es lo más lógico, es lo más justo, es fundamental, es un derecho. Si yo vivo en Tumaco, como pasaba, no puede ser que para tomarme un cuadro hemático el laboratorio no tengan contrato con nadie en Tumaco, o bien sea porque no lo quieren tener o porque no le pagan a los prestadores y en consecuencia todo el mundo les cierra los servicios. Entonces, mucha gente de Tumaco tenía que venir a Pasto a tomarse un cuadro hemático. 5 horas de Tumaco para acá, más el pasaje, más el examen, le salía más barato a la persona hacerse el examen por su cuenta ya y mirar cómo estaba su parte paraclínica que venía a tomar. Entonces, esto que es medio perverso de permitir que las EPS hagan eso, no se ha podido solucionar en Colombia. Entonces, hay EPS que teniendo un hospital que puede atender cualquier patología de niños, uno de los mejores hospitales de Nariño, que es el Hospital Infantil Los Ángeles, no contratan ese hospital y si algún niño tiene una leucemia, lo mandan lejísimos y lo ponen a voltear y le dicen, no, es que no hay pasaje, es que mientras le consigo el alojamiento. Entonces, esto ha sido un tema que no se ha podido desarrollar. Ahora, el sexto componente tenía que ver qué le toca hacer al asegurador, a la EPS, y ahí las normas están bien claritas, son los dueños de la gestión integral del riesgo en salud, son los responsables de garantizar que toda la prestación del servicio de salud se tenga disponible para las personas, de manera tal que una persona que requiera una tomografía porque le están sospechando un hematoma allí, que tuvo un golpe hace 15 días y la persona está como medio dormida y no mejora, y aunque no es una urgencia porque ya pasó la parte más aguda y el tipo llega caminando al servicio y se desplaza solo, a este paciente hay que descartarle que no tenga un hematoma o un edema cerebral asociado, y yo le ordeno como médico un TAC, y a ese pobre paciente, como la EPS no tiene contratado en Pasto el servicio de TAC, le toca irse a Cali a tomarse un TAC que se lo había podido tomar hoy por la tarde acá. Entonces, el asegurador tiene un papel importantísimo en el componente del MIAS y en el componente de lo que era el MIAS, del MAITE ahora también, y especialmente en el cumplimiento de los derechos en salud. Este punto que es bien crítico, el sistema de incentivos, ¿cómo funciona? Y le voy a poner solo un ejemplo y ustedes van a opinar si eso es justo o no en Colombia. Cuando las personas llegan, las personas hipertensas y las personas diabéticas no se adhieren al tratamiento o no son controladas adecuadamente y la presión arterial está por encima de 140/90 y la hemoglobina glicosilada, que es un examen paraclínico para mirar cómo está metabólicamente el paciente en los últimos 3 meses, está por encima de 6, bueno, junto a otros parámetros, ese paciente me va a terminar haciendo tarde o temprano una enfermedad renal crónica que tiene 5 etapas. La primera, que es un paciente que empieza a tener una alteración de la función renal leve, moderada, hasta la etapa número 5, donde el paciente, sus riñones ya no le funcionan y termina en diálisis. Diálisis es sentar a un paciente en una máquina y pasarle toda su sangre por unos filtros y vuelven y se la pasan otra vez al paciente, de manera tal que ese es un procedimiento muy, muy complicado, donde han ocurrido infecciones, donde han ocurrido, es complicado. Cada 3 días a veces que le tienen que hacer diálisis al paciente, y todo esto porque las EPS y por supuesto también el paciente y el prestador no hacen la tarea de cuidarse del paciente,
de tomarse los medicamentos, la EPS no le gestiona el riesgo y el paciente termina en un estadio 5 de la enfermedad renal. En consecuencia, el sistema de salud en Colombia le da una plata adicional a las EPS que más pacientes tengan en el estadio 5 de enfermedad renal. Es decir, el sistema de salud en Colombia les da X millones de pesos más a las EPS que tengan más pacientes pegados de una máquina de diálisis. En consecuencia, la lectura de eso es que las EPS no van a hacer ningún esfuerzo en mantener a sus pacientes hipertensos y diabéticos que tienen las principales enfermedades precursoras de la enfermedad renal, no los van a tener controlados porque les da lo mismo, porque al final del día, si llegan a diálisis, les van a pagar como 20 millones de pesos más. Eso es perverso. Esos incentivos que existen también en cáncer, a las EPS les dan una platica más por cada paciente que tenga cáncer en las etapas más críticas, en teoría para ayudarle a compensar los gastos que tienen por esos pacientes con esas enfermedades tan costosas y tan complicadas. Pero entonces la pregunta es, ¿una EPS qué va a preferir? Si le están dando un premio por tener los pacientes en el estadio más grave del cáncer o por detectarlos temprano y que los pacientes no lleguen hasta el estadio temprano. ¿Será que sí lo van a hacer cuando le están dando al final del día varios millones de pesos por tener esos pacientes tan graves? Yo creo que no. Y creo que no es porque, no es que solamente crea, sino que los resultados en la gestión del riesgo en salud son perversos. Sistemas de información, lo que quiere decir es que tenemos que conectar los sistemas, la historia clínica, los registros, el RIPS, que es el registro individual de prestación de servicio. Cada que uno ve un paciente en el hospital y que le va a formular algo y que le va a retirar unos puntos, que le va a hacer una sutura, que le va a poner un dispositivo intrauterino, lo que sea, tiene que registrarlo y todo eso tiene que estar interconectado de manera tal que toda la operación del sistema se vea, se pueda disponer en sistemas de información que yo pueda agrupar, que yo pueda mover, hacer investigaciones, etcétera. El noveno punto del MIAS, que también es muy importante, es todo lo que... Sí, adelante. Profe, buenos días, con Lizeth Bastidas. Hola, Lizeth, ¿cómo estás? Dale. Bien, profe, muchas gracias. Una pregunta, ¿por qué cuando uno lleva a un paciente por urgencias con presión alta, no lo atienden? Dicen que eso tiene que ser tratado por consulta externa, pero ya teniendo, digamos, dos o tres cuadros de presión alta. Mira, Lizeth, muy importante tu pregunta, Lizeth. La hipertensión, es por este mismo desconocimiento del talento humano de qué es lo que debemos hacer y lo que dicen las rutas con respecto a hipertensión. Yo espero poderles presentar las rutas de manera muy rápida antes de que ustedes se vayan del semestre. La hipertensión arterial es una enfermedad muy complicada, pero el organismo casi que aprende a soportar ciertos niveles de tensión arterial alta antes de que un vaso sanguíneo se rompa en la cabeza. Como que le vas aumentando la presión a los vasos sanguíneos, le vas aumentando la presión, le vas aumentando, y las arterias aguantan, y es probable que me estés preguntando por ese episodio donde el paciente anda en 150, 100, que ya es hipertensión y que ese paciente ahí ya no toca mandarlo, ahí ya no, ya antes había un concepto en medicina y en las guías técnicas de la resolución 412 que había que mandarlo a afinar. Afinar, ¿qué quería decir? Que había que hacerle varias tomas de presión arterial a ver ese paciente, a ver si se lograba bajar. Ahora ya no. Si de entrada tienes un paciente con 160, 100, a ese paciente toca en el hospital de una vez pasarlo a consulta externa prioritaria y empezarle tratamiento ya mismo, Lizeth, porque si no lo haces, ese paciente cuando vaya para la casa y esté subiendo las gradas o esté caminando, si está en una finca o donde sea,
ese paciente puede hacerte un infarto agudo del miocardio o te puede hacer un ataque cerebrovascular, se puede romper un vaso sanguíneo en el cerebro y ese paciente se te puede morir. Ahora, si el paciente dura varios días con esa presión elevada, empieza a sufrir la nefrona, que es la unidad más pequeña y funcional del riñón. En consecuencia, ese paciente va rapidito para hacerme una enfermedad renal crónica. Ahora bien, si no me va a hacer la enfermedad renal crónica, rápido me va a hacer una retinopatía hipertensiva. ¿Qué quiere decir? Que todos los vasos sanguíneos de allá, de la retina, allá en lo más profundo del ojo, como la presión está tan elevada, y hagan de cuenta, perdónenme la comparación que les voy a hacer. Hagan de cuenta, perdonen, les pido excusas por la comparación, pero quiero que quede muy bien comprendido qué pasa con la hipertensión arterial. Si ustedes tuviesen un acueducto y tuvieran una tubería en PVC que resiste la presión y tienen un acueducto de esos que hacen en la montaña donde el tanque de almacenamiento está bien elevado, las casas que quedan abajo van a recibir el agua con muy alta presión. Y si los tubos no son resistentes, es decir, un tubo de PVC son resistentes, o le ponen cualquier otro material, les aseguro que la presión del agua les estalla el tubo. Eso pasa en el cuerpo humano con la presión arterial. Si las arterias están tan dilatadas por hipertensión y se sube y llega un momento en que se va a romper una arteria de esas o se me va a generar un trombo. En consecuencia, el paciente que yo dejo ir para la casa y no le hago nada, si le pasa algo por la tarde, ese paciente, perdón, casi que me lo anotan allí en mis pecados, en mis fallas como médico, y seguro que la conciencia no me deja trabajar. Nunca vayan a hacer eso, Lisette. Nunca dejen ir un paciente hipertenso sin hacer nada por ese paciente. La ruta le dice claramente qué hacer. O le empiezas tratamiento, y cuando ustedes estén en semestres más altos, vamos a ver que le empiezas un diurético tiazídico, o le empiezas un medicamento ARA2, estoy diciendo, o le empiezas una hidroclorotiazida, o le empiezas un losartán, o le empiezas un calcio antagonista. Si el paciente tiene el colesterol alto, le vas a empezar una estatina, y si el paciente hipertenso ya ha tenido algo en el corazón, le tienes que agregar una aspirineta, y todos los días, Licey y estimados estudiantes, ese paciente tendrá que tomarse los medicamentos, porque el día que se los deje de tomar, puede terminar haciendo un evento de estos como consecuencia de la presión arterial, como consecuencia de que un vaso sanguíneo de los más chiquiticos, empiezan por romperse los más chiquiticos, los más sensibles, y por supuesto que el día que se rompa un aneurisma o un vaso sanguíneo en el cerebro, ese día, si hay un sangrado en el cerebro, el paciente se va a morir o va a quedar fundido o va a quedar con una lesión neurológica irreparable, o va a quedar hemipléjico si es que le llegó un trombo a alguna de las arterias cerebral media en la cabeza, y en consecuencia deja paralizado medio cuerpo. Entonces, ¿te queda claro, Lisette, que el paciente hipertenso siempre debe tener metas terapéuticas? Y por eso esta gestión integral del riesgo es de responsabilidad de la EPS. La EPS te puede decir, Lisette, no, doctora Lisette, yo no tengo la culpa. Yo contraté con el hospital de Samaniego, el hospital de Huesaco, el hospital de X, donde estés, de manera tal que no es mi culpa, doctora Lisette, cuando vaya Lisette con el familiar al hospital, y Lisette le va a decir, no, me da mucha pena, pero yo fui a la clase de Casas, y ese Casas dice que la responsabilidad de la gestión integral del riesgo en salud es de la EPS, y que le corresponde y que la cumple el hospital, pero que el responsable es la EPS, Sanitas, Comeva, Ensanar, la que sea que tenga afiliados. ¿Te quedó claro, Lisette? Sí, profe, pero siéndole sincera, la verdad, yo la llevé por urgencias a mi mamá, de presión alta, ¿no? Unos días después de que salió mi abuelita de UCI de COVID, empezó a sufrir de presión alta y la llevé por urgencias.
y así como entró, la mandaron. Yo No, acá no lo puede ser. que hice fue darle una aspirineta porque estaba bien colorada y estaba la presión, estaba casi 200 que estaba. Wow, no. No, Lisset, Y mira, y la dejaron ir, por urgencias la no, dejaron no ir. puede ser. Le O sea, dijeron, sí, y le dijeron que eso tenía que tratarla por consulta no. externa. No, yo quisiera que todos los médicos del departamento de Nariño, así no sean egresados de la Nariño, pudieran escucharme en la exposición que he hecho en otros lugares de Colombia sobre las rutas de atención arterial y de hipertensión, de diabetes, de cáncer, etcétera, para que entiendan que la gente se está muriendo por eso, Lisset. Y la primera recomendación que yo les hago a todos es ahora que este fin de semana se van a celebrar el Día del Amor y la Amistad, no reciban regalo de flores, no reciban ni chocolatinas. Si tienen al novio o la novia, dice, y si me querés, me vas a regalar un tensiómetro digital y un fonendo. Ustedes ya tienen que, por lo menos con el tensiómetro digital, porque es que entrenarlo, yo no sé a partir de qué semestre les empiezan a ustedes a enseñar a tomar la presión. Todos debieran tener ya, saber cómo se toma la presión arterial, todos debieran saber ya cómo se pone una inyección. Todos más adelante, no sé si hayan alguien que haya sido auxiliar de enfermería, pero el pegarse de un auxiliar de enfermería o una enfermera para que nos enseñe a canalizar, a tomar la presión, a tomar una glucometría, lo básico. Porque que una persona ande con una cifra de tensión arterial de 200, 100, 120, anda a un paso de la muerte, anda a un paso del infarto, anda a un paso de un ataque cerebrovascular, anda a un paso de cualquier otra lesión en un órgano blanco. Y ya esa persona se nos va y ya no se recupera. Entonces, ustedes, por lo menos ustedes, esta generación de médicos, que yo los he agarrado en los primeros semestres y todo, con esos otros de primero, estos mensajes les tienen que quedar muy bien afianzados porque esa es la clave, o sea, la gente se está muriendo de esto en Colombia. Entonces, muy importante tu pregunta, Lisset, y espero que el hospital allá de tu pueblo tome acciones para que todos los médicos manejen este tema. La ruta no se hicieron para sacarlas y completar ahí un ejercicio, no. Las rutas son obligatorias, de manera tal que tu mamá y todos los pacientes deben estar por debajo de 140, 90 y punto, todo el tiempo. Y todos los pacientes diabéticos deben estar por debajo de 6 con hemoglobina glicosilada por debajo de 6. Si tiene 6.2, si tiene 6.5, si tiene 7, perdimos el año. O a extremar las medidas farmacológicas y a las no farmacológicas para lograr que esos pacientes estén ordenados. Y por eso, el MIAS tiene un componente que se llama talento humano en salud, que también se llama recurso humano en salud, que es para esto, para estar educando a estos médicos nuevos, a los que ya llevan tiempo y que vamos aprendiendo lo que no tenemos que aprender. Entonces, este componente es para una actualización permanente. Y el último componente es más de investigación, más de todos estos temas de académicos, de publicar, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo era el modelo propuesto por la resolución país que de veras para mí ha sido uno de los más altos progresos en materia de política pública? El modelo en salud tenía que partir de las necesidades de salud de la población, no de las necesidades de salud de la EPS, ni del hospital, ni del talento humano en salud. Si yo quiero realmente honrar el derecho fundamental a la salud, debo partir de un modelo de atención en salud basado en los problemas de salud de las personas. Y lo hemos visto y lo vamos a ver en el transcurso de la carrera, las principales causas de muerte en Colombia, incluso de muerte prematura. Cuando digo muerte prematura, estoy diciendo la muerte que sucede entre los 30 y los 70 años, porque acuérdense que la esperanza de vida en Colombia es como de 75. De manera tal que en teoría, los que se mueren antes de los 70 años se mueren prematuramente. Y pues los que se mueren después de los 100 no es que se mueran tiempo extra, sino pues, bueno, de buenas y gracias a su constitución duraron tanto tiempo, pero el corte son los 75 años. Entonces, la necesidad de la población, y en Colombia la gente se está muriendo por
La primera causa de muerte es por todos los problemas cardiovasculares. Por el infarto, por el ataque cerebrovascular, por la falla cardíaca, por el síndrome coronario agudo. Y pare de contar. ¿Y por qué sucede eso? Porque la gente tiene hipertensión y porque tiene diabetes. O tiene enfermedad renal. ¿Y por qué sucede eso? Porque tenemos unos estilos de vida saludables críticos, no hacemos ejercicio, la comida con altísimo consumo de sal, de sodio, muchos alimentos procesados, no comemos frutas, no hacemos ejercicio, bebemos como locos y fumamos como locos. Eso es la causa no solamente de los cardiovasculares, sino del cáncer. Y allí, entre cardiovascular y cáncer, están el 80% de las causas de muerte en Colombia. De manera tal que necesidades de la población. Ahora, ¿qué le toca al sector? ¿Qué le toca al sector y qué le toca a los demás? ¿Qué le toca al sector? Pues la atención en salud. Y la atención en salud se da en el marco de lo que le toca a Colombia desde dos componentes. Desde el componente de las intervenciones colectivas y desde el componente de las intervenciones individuales. De aquí no se sale. O yo estoy en un hospital trabajando, o estoy en la comunidad, porque también es lo que estamos proponiendo de, venga, salgámonos y no solamente esperemos los pacientes cuando lleguen bien agudos, bien complicados, bien disparatados a urgencias, sino que salgamos a ver si los pescamos antes. Y eso son las intervenciones individuales que antes se llamaban el plan obligatorio de salud y ahora se llaman planes de beneficios en salud. Y el otro gran componente del sector son todas las intervenciones colectivas. La plata para hacer esto viene del Sistema General de Participaciones, pero la plata para la prestación individual viene de lo que sus papás cotizan para que ustedes estén estudiando y en consecuencia tengan un servicio de salud hasta que tengan 25 años. O nosotros, con mi condición de profesor, me descuentan un X cantidad de dinero para aportar a mi sistema de salud y un puntico para aportar por los que no tienen recursos y no pueden aportar. Pero esta otra plata de las intervenciones colectivas viene por vía de los recursos de salud pública y viene y la manejan los municipios. Es decir, podemos hacer intervenciones de promoción de la salud pagadas con el plan de intervenciones colectivas y esto de la atención individual la tiene que pagar el dueño de la gestión individual del riesgo, que son las EPS. Pero yo no puedo, en consecuencia a eso, Lisset, mandar a un paciente con esa presión canal. Mire, cuando les pase eso, llámenme a mí. Cualquier cosa hacemos o ponemos el grito en el cielo o llamamos a la super o lo que sea, pero yo no quisiera, de veras, que ni a ustedes, muchachos, porque los he aprendido a apreciar, ni a sus papás que hacen un esfuerzo bravísimo por que ustedes estén aquí sentados escuchándome o cuando nos vamos a encontrar allá en la U para que se formen como médicos, o a sus familiares que se terminaran afectando o muriendo porque otro allá se le olvidó o no pone en práctica o desconoce que es un derecho fundamental y que no me puede mandar un paciente para la casa. Porque les aseguro, pasando la calle se puede morir. Y además de que me causa un daño grande, porque se va mi mamá, se va mi hermana, se va mi hija, lo que sea, también se meten líos porque le pueden meter su demanda. Entonces, mejor dicho, no le busquemos 5 pies al gato cuando tiene 4 nomás, 4 paticas al gato cuando tiene 5 paticas al gato cuando tiene 4. O sea, no nos metamos en el lío, hagamos lo que nos corresponde hacer en materia de atención y tratemos más adelante de que todos los médicos y todo el talento humano en salud maneje el mismo discurso. Yo les aseguro, y también es por cuando salieron estas normas, que muchos médicos de los que están ejerciendo en los pueblos, en la ciudad, no tienen ni idea de esto porque cuando ellos se formaron esto no existía. Cuando yo estudié medicina, pues esto no existía. Además, los médicos, como yo soy de la Nacional, éramos solamente hospital. Esto no lo veíamos, eran clavados desde segundo semestre hecho para el hospital el San Juan de Dios en Bogotá y vaya, ayude a curar, y por eso aprendíamos fuertemente clínica, pero nos faltó muchísimo esto y por eso a veces nos comportamos como nos comportamos. Ahora, ¿qué le corresponde a los otros sectores? ¿Qué le corresponde? Los determinantes sociales de la salud, que el empleo, que la educación, que los caminos, que las comunicaciones, etcétera, etcétera, de manera tal que
no basta con hacer la tarea nosotros acá. Ya lo hemos visto, lo han estudiado, ustedes saben de los determinantes y por supuesto que esto debe estar vigilado por la entidad rectora de la salud en Colombia, que es el Ministerio de Salud, pero también con las entidades territoriales. O sea, lo que me estás diciendo, Lizeth, que no tiene que pasar, debiera ser, por ejemplo, una queja, el motivo de una queja ante la Dirección Local de Salud. Bueno, a veces ni le paran bolas tampoco. Ante el Instituto Departamental de Salud, a veces tampoco paran bolas. Pues nos toca entonces los organismos de control. La super, el personero, la Defensoría del Pueblo, pero tenemos que mover cielo y tierra para que eso no pase. Ahora, si hiciéramos bien todo y se hicieran las actividades, las intervenciones colectivas para que la gente no se enferme y atender tempranamente a los que ya se enfermaron, pues tenemos resultados en salud. ¿Cuáles? Menos mortalidad, menos morbilidad y en consecuencia, la estrategia de este modelo, que era fabuloso, y ya les voy a contar por qué era, porque pues lo desmontaron y dejaron una versión muy ligera de lo que era el MIAS, era de verdad que nos anticipáramos al daño. Era de veras evitar que el señor llegue a ser hipertenso, a ser diabético, y que si ya lo fue, ese señor no vaya a tener que cortarle un pie, amputarle un pie en tantos meses, porque la diabetes ya le tapó los vasos sanguíneos, se quedó sin circulación y hizo una necrosis, hizo una isquemia, y ese señor terminó amputado, a veces amputado incluso a nivel de la cadera. O sea, es crítico, y todo se debe a que nosotros esperamos que el paciente llegue agudamente y no pararnos antes de la atención primaria, de la gestión del riesgo, de manera tal que es bien complicado. Ahora, la atención primaria en salud. Este tema le vamos a dedicar un capítulo, una clase solo a atención primaria en salud. ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se traduce? Aunque todavía Colombia está en pañales en atención primaria en salud. El día en que el ministerio de veras quiera implementar un modelo de atención primaria en salud, ese día los médicos, algunos se quedarán en los hospitales, otros se quedarán recorriendo las comunidades, atendiendo en hospitales móviles, en puestos móviles de salud, haciendo atención primaria comunitaria con enfoque familiar comunitario, de manera tal que a los pacientes, con esto que es el curso de vida, no los pesquemos aquí cuando están ya con cáncer, con hipertensión, sino desde que la señora se quiere embarazar, desde que el muchachito nace, desde que tiene todas las intervenciones en su infancia, en su adolescencia, en su adultez y en su vejez, para que tenga una esperanza de vida lo más tranquila posible. Si se va a morir a los 80 años por un cáncer, pues ya no vamos a correr a hacerle todas las intervenciones. Si tiene 90 años y se murió por un infarto, como que ya quedamos tranquilos de que ese paciente completó su esperanza de vida. Pero si tiene 30 años y se me está muriendo por un cáncer gástrico, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando con este modelo de salud? ¿Por qué no pesqué yo a este paciente? ¿Por qué no lo identifiqué antes? Entonces, muy complicado. Lo que les hablaba del enfoque diferencial, lo que tenemos que entender de la gestión integral del riesgo en salud, y vean ustedes cómo la entidad territorial, el municipio, el departamento, tienen la obligación de poner en orden a estos actores que son las CAPBs. Uno pocas veces ve a un alcalde, eso pasó en las anteriores administraciones, veía uno a los alcaldes jalándole las orejas a las aseguradoras, el gobernador o el alcalde pasando al tablero a cada una de las EPS, y el gobernador o el alcalde con la información de salud de su territorio, jalándole las orejas y poniéndole términos para que cumplieran y para que al final del día la gente esté atendida. En resumen, esto que era el modelo, una cosa espectacular, cambió por una decisión del Ministerio de Salud de sacar una versión mucho más resumida que se llamó MAITE. MIAS quería decir Modelo Integral de Atención en Salud.
Y esto cambió por una estrategia o un lineamiento que se llamó también modelo de acción integral territorial, modelo de acción, no de atención, sino de acción. Y en resumidas cuentas, el cambio entre MIAS, que era la parte operativa de la política integral en salud, a lo que es Maite, la diferencia es que aquí había todo un modelo estructurado y fundamentado con esos 10 componentes que les acabo de explicar, y convirtió esto en una herramienta de gestión, es decir, hable con los alcaldes, hable con los gobernadores, dígales que se gasten bien la plata de salud pública, que cumpla sus metas de vacunación, bla, 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 y ahí, hasta ahí llegó. Y les puedo decir que el principal opositor fui yo, pero pues tenía por encima al vice y al ministro y a los demás, a las demás áreas, y como cuando alguien llega y es el jefe, todo el mundo le aplaude y todo el mundo le dice que sí, pues sin embargo esto progresó, y esto hoy es lo que rige lo que quedó de la política. Ahora, esto, por supuesto, que tiene toda una cronología desde 1993, desde antes del 90, cuando era el Sistema Nacional de Salud, luego la Constitución, luego todo lo que fue el desarrollo del Sistema General de Seguridad Social. Ojo, se llamó Sistema General de Seguridad Social en Salud hasta el año 2015. Después del año 2015, se llama Sistema de Salud Centrado en las Personas. O sea, hay gente que todavía dice el Sistema General de Seguridad Social en Salud. Estamos aquí en el 2021, cuando los términos ya cambiaron y las normas también. Antes del 90 estaba el Sistema Nacional de Salud. Luego, en el 2001 salió una ley que es la Ley 715, que aunque no es específica de salud, sí habla de las competencias de los municipios, de los departamentos, de los distritos, y cómo se distribuyen los recursos. Esta ley le dice a los alcaldes, a los gobernadores, ojo, ustedes son los responsables de la salud de su municipio, y a veces se les olvida. Luego la ley 1122, la 1438, las resoluciones, el plan decenal de salud pública, la resolución del plan de intervenciones colectivas, la ley estatutaria de salud, el plan de desarrollo de esa época, la ley de la resolución de planeación integral en salud. Uno tiene que planear cuando está uno como alcalde, como secretario de salud. No es vayan a prestar salud a ver lo que llegue, sino tiene que preparar los hospitales para lo más crítico que se presente en materia de salud. Y después de la ley salutaria, sí que se vinieron unos cambios importantes. La resolución 429 de país, el documento país, el mismo modelo integral de atención, el documento de habilitación de toda la red integral, salió en el 2016 la resolución 3202, que fue el inicio del manual de las rutas integrales. Ya en el 2018, la resolución 3280, que permitió sacar la ruta de promoción y mantenimiento de la salud, y luego ya esta cosa que se llama Maite, y perdonen lo de cosa porque es que esto sí todavía me duele, lo de haber convertido el MIAS en una versión de 13 páginas de lo que el viceministro llamó su Maite. Ahora, ¿de dónde vino su Maite? Viene de esto que es la triple meta del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Nacional de Legalidad, Emprendimiento, y triple meta en salud: mejorar el estado de salud, las expectativas de la población, y por supuesto que el sistema se sostenga financieramente. Pues eso no es malo, eso es algo que se requiere porque la atención en salud cuesta muchísimo. El modelo de atención integral territorial salió mediante esta resolución 2626 del 2019, donde el objetivo principal era orientar la articulación de todos los actores del sistema de salud para que cumplan las prioridades. Creo que el objetivo era bien intencionado y tenía un conjunto de acciones, de herramientas, de acuerdos para que se cumplieran las prioridades en salud. Sebastián, ¿me puedo pasar unos minuticos más o no? Muchachos, sí, ya se doctor, fue a la otra clase. No hay problema, doctor, sí. Bueno, entonces,
La diferencia del MIAS y de este Maite, bueno, para el ministerio no había diferencia, pero sí la hay desde el punto de vista fundamental. Acuérdense que tenía una caracterización poblacional donde yo tengo que saber cuál es mi grupo familiar, cómo están las personas, y aquí en el Maite lo llaman solamente aseguramiento. Es decir, ellos creen que dejar de caracterizar las personas y saber dónde están, dónde se ubican, cuánto tiempo se demoran en llegar al hospital, de qué se enferman, cómo están las casas, etcétera, 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 lo van a reemplazar solamente con el aseguramiento. Las rutas integrales lo convirtieron en el concepto de salud pública, la gestión integral de riesgo en salud solamente como si el aseguramiento en salud, es decir, aseguramiento en salud es como si Sebastián está afiliado, María Fernanda está afiliada, Antonella está afiliado, Brian está afiliado, Diana, todos ustedes están afiliados, y el estar afiliado no garantiza, el estar afiliado en salud no garantiza que me vayan a atender. Yo puedo tener 3 carnets si pudiera tener en Colombia, y de hecho uno puede tener, estar afiliado a Sanitas, como en mi caso, puedo estar afiliado a medicina prepagada, y me puedo estar muriendo aquí en la casa, o puedo llegar a mañana por la tarde con un dolor precordial, y mis 2 afiliaciones no me van a servir para nada si no está el médico o si no hay cupo. O sea, el aseguramiento como tal no garantiza la atención en salud. Entonces, casi que trataron de decir que estos componentes los iban a reemplazar con el aseguramiento. Esta es una falsedad. O sea, el tener aseguramiento no significa que el asegurador cumpla con su tarea, y que se den las acciones de manera tal que se cumplan esos postulados del Maite, que amparado en la normatividad que existe en el país, que la descentralización, o sea, esto es un discurso de retórica, y si esto más adelante se puede desmontar para volver a traer el MIAS, será uno de los grandes desafíos en Colombia, porque sí fue un retroceso de la salud pública haberse inventado esta cosa del Maite para reemplazar el beneficio del MIAS. Quiero acabar porque esto no vale la pena botarle más corriente al Maite. Ahora, los objetivos del Maite: garantizar el derecho fundamental a la salud, pero solo con aseguramiento no se garantiza. Fortalecer la autoridad sanitaria ya tiene un rol, tiene unas competencias, y lo que hay que hacer es que la gente cumpla lo que le toca hacer. Claro que hay que acompañarla, que hay que fortalecerlo, pero esto está en el Plan Decenal de Salud Pública. Articulación de los agentes, esto está en la gobernanza. ¿Qué quiere decir gobernanza? Gobernanza quiere decir que un buen presidente, un buen ministro, un buen gobernador, un buen alcalde son capaces de poner a trabajar a todo el mundo para que la gente haga la tarea, no deje morir a las personas, las atiendan oportunamente, pero parece que ese no es el primer interés de los políticos en este país. Ajustar las respuestas del sistema de salud, esto puede ser una de las cosas positivas, que es un poco para dónde voy yo en materia de salud, dependiendo de qué es que le duele al pueblo colombiano y de qué es que se enferman. El MIAS cambió por esta representación del Maite. Entonces, tiene salud pública, tiene aseguramiento, prestación de servicios, talento humano, el financiamiento del sector, el enfoque, o sea, todo esto ya lo tenía, y lo volvieron en una presentación más ligera, donde el aseguramiento, las acciones, ojo, para garantizar el acceso a las personas. Esto es falso. Con el aseguramiento, yo solamente lo que estoy garantizando es que alguien esté pagando en caso de que yo me enferme, pero aquí no hay acceso efectivo a los servicios de salud. Y en Colombia, mis estimados estudiantes, tal como lo expresó Lice en este momento, seguramente la familia de Lice y la mamá de Lice tiene un carnet de afiliación, pero la volvieron del hospital sin ningún tratamiento, a pesar de que tenía una cifra de hipertensión arterial que la puede haber puesto en riesgo. Entonces, el tener una afiliación no quiere decir acceso efectivo a los servicios de salud. En salud pública, las acciones de las entidades por mejorar la salud de todos, prestación de servicios, el talento humano, el financiamiento del sector, todos estos elementos que ya están en la norma,
no debieron haber reemplazado lo que tiene que hacer el modelo de acción integral territorial. Ahora, el Maite sí tiene algo de bueno. Eso sí me consta. Es que por lo menos esto que era, la gente no se gastaba los recursos de la salud pública. Cuando yo estaba en el Ministerio de Salud en el 2019, estos departamentos de Colombia que tenían muchos millones de pesos para la salud pública, ni siquiera se lo gastaban. O sea, ni siquiera se perdía, sino que ni siquiera se lo gastaban. Entonces, los departamentos con una ejecución adecuada eran los de verde, pero el Cauca, el Valle, el Tolima, creo que es Antioquia, tenían problemas para gastar los recursos en intervenciones colectivas, es decir, en las acciones que van a prevenir las enfermedades. Esto sí mejoró en el país. Entonces, ese es el resultado. Y termino con esta diapositiva, mis estimados. El siguiente taller, y ya lo haremos la semana entrante porque no vamos a hacer examen ni escrito ni nada de eso. Vamos a hacer esto, vamos a organizar 5 grupos. 5 grupos y el primer grupo va a revisar cuál es el componente de salud del Plan Nacional de Desarrollo. Y lo va a resumir y nos lo va a presentar en una diapositiva, en no más de 10 diapositivas, y ya vamos a hablar de los tiempos. El segundo grupo va a revisar el componente de salud del Plan Departamental de Desarrollo. El tercer grupo va a revisar el componente de salud del Plan Municipal de Salud, Plan Municipal de Pasto. El cuarto grupo va a revisar y nos va a presentar a todos el resumen del Plan Territorial de Salud de Nariño. Y aquí me quedó repetido, pero el Plan Territorial de Salud de Pasto y el Plan Territorial de Salud de el uno es Plan Territorial de Salud de Pasto y el otro Plan Territorial de Salud del Departamento de Nariño. Entonces, Sebastián y estimados estudiantes, necesito que se organicen en 5 grupos, como ustedes quieran, y me digan qué grupo quiere revisar el Plan Nacional de Desarrollo. No voy a imponerlo, ustedes se distribuyen, quién va a coger el del departamento, quién va a coger el Plan Municipal de Pasto y quién va a coger los 2 planes territoriales de salud, el uno de Pasto y el otro de Nariño. Y el primer grupo estamos hoy a 17 de septiembre. El primer grupo, mejor dicho, 3 grupos expondrían el viernes 1 de octubre y los otros 2 grupos el siguiente fin de semana. Y esto, junto al ensayo que hicieron y al cineforo que vamos a hacer con la película El olvido que seremos, que espero ya la hayan visto. ¿No la han visto todavía? La película no, pero el libro sí, doctor. Pero la película es espectacular. Bueno, yo no sé si sean sensibles, así que se pongan a llorar con el cine, con la película, pero bueno, yo no soy muy sensible, pero sí nos estremece. Entonces, la película la van a empezar a dar a partir del 22 por Netflix. Yo no sé cómo, voy a preguntar en la universidad cómo hacemos, pero necesitamos hacer el cineforo. Y voy a tratar de que alguno de las personas involucradas en el libro pueda acompañarnos para que es el cierre junto a los demás temas del cierre, y de ahí tenemos la nota. Los 2 talleres, el foro será la nota, y yo les aseguro pues que por la nota no se preocupen porque la nota para mí es lo de menos. ¿Alguna pregunta? Doctor, en el COES todavía no está el espacio para subir el ensayo sobre el libro, entonces pues no sé si nos puede habilitar. Ya voy a revisar eso porque hubo una dificultad también con otro grupo, con el primero también. Ya voy a revisar qué pasó y ya vuelvo a ajustar los tiempos, Sebastián. Listo, vale, doctor, gracias. Bueno, listo. Ya, Sebastián, entonces 5 grupos, ya les mando la presentación para que me digan quiénes son los integrantes, ustedes se distribuyen como deseen y cuál tema cogen, y ya empezamos a trabajar entonces para que en 15 días hagan la presentación ustedes, los 3 primeros grupos y los otros 2, o si no, de pronto el mismo día hacemos todo. Listo, que tengan buen fin de semana, cuídense, juiciosos este fin de semana y todos los demás, ¿no? Juiciosas. Gracias, Chao, doctor, pues. que esté bien. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego.